Saludos a todos. Empiezo una serie de viajes por Bosnia y Herzegovina. Empezamos en la zona de la República Serbia de Bosnia, porque llaman la República Srpska. Con este monumento pintado en un edificio comenzamos trayecto por este maravilloso país de países que ya les iré explicando. Un saludo, bienvenidos. Mientras se toma la autopista Banja Luka, vamos hablando un poco de este país. Se conoce como Bosnia y Herzegovina, pero estamos en una zona que se autorreconoce como la República Serbio-Bosnia, República Srpska, donde sería la capital Banja Luka, y hay una división bastante particular que han visto antes. Por respeto a ambos territorios, estoy incluyendo las banderas identificativas de cada zona, que conforman Bosnia y Herzegovina. Aquí la primera impresión que hay de la ciudad de Banja Luka es que es una ciudad perdida en el tiempo. Quizás los estantes y escaparates recuerdan los años 70, tanto como la infraestructura de la ciudad. Es una ciudad de poco más de 165.000 habitantes, donde la gente vive de forma muy descomplicada sobre el lado del río. El río Verbas desempeña un papel fundamental en la vida de la ciudad, ya que proporciona el agua que necesitan para agricultura, industria y consumo humano. Además ofrece muchísimas oportunidades recreativas y turísticas, ya que se encuentra en una zona de amplio esparcimiento, donde está además la fortaleza que veremos más adelante. La zona de arte urbano, grafitis sobre el río. Pueden ver un poquito el arte que hay aquí. Y ya les voy a mostrar, estoy sobre el lado de la fortaleza. La zona del puente principal. Este es el puente principal. Y al frente está la fortaleza. La fortaleza de Banja Luka, conocida también como Castel, es una antigua fortificación ubicada en el centro de la ciudad. Su construcción se remonta a una época medieval y aunque ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los siglos, se mantiene intacta. Inicialmente fue construida en madera a lo largo del río Verbas y consistía en estructuras de madera que fueron reemplazadas siglos después por muros de piedra y tierra. Esta fortaleza sin duda es uno de los puntos claves de la ciudad y ha cambiado de manos en varias ocasiones. Estuvo en el Imperio Otomano, sufrió daños considerables en ese tiempo y fue reconstruida en un estilo turco. Sin embargo, durante el dominio austrohúngaro, siglo después, la fortaleza fue renovada nuevamente en un estilo arquitectónico más europeo. En el interior se encuentra el Museo de Banja Luka, donde se exhiben artefactos históricos. Y además las murallas de la fortaleza ofrecen una vista muy bonita de la ciudad, desde el río y las zonas de entornos paradisíacos donde se puede hacer un camping, un picnic o caminar alrededor del río.
La ciudad de Banja Luka es una completa sorpresa y lo van a ver en este y en los siguientes programas de Estado Natural Viajero. No solamente es el río, ni la fortificación, ni las primeras impresiones de ciudad. Banja Luka tiene muchísimo más para mostrar y quedarán encantados como lo estuve yo. Con estas vistas desde la fortaleza Castel de Banja Luka, terminamos un programa más de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y les invito a seguir viendo programas de esta ciudad donde van a conocer un poco más de esa gran desconocida de Bosnia y Herzegovina y de la República Srpska. Hasta pronto. Chao.